Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal, donde vamos a estar hablando de cosas muy interesantes como cosas paranormales, asesinos seriales, algunos casos de crímenes y una que otra cosa medio polémica. El día de hoy quiero platicarles la historia de dos asesinos seriales. Estos dos asesinos seriales eran pareja. Con este caso quiero abrir una sección nueva que se va a llamar Amor, Pasión y Sangre. Y vamos a iniciar esta sección con la historia de Karla Homolko y Paul Bernardo, que son los asesinos seriales Ken y Barbie. Comenzaré la historia platicándoles un poco de Karla Homolko. Esta chica era una chica normal, era una chica feliz, tenía una familia acomodada, tenía una familia bien, la procuraban, sus papás la cuidaban, tenía otras dos hermanas. Ella estudió para ser veterinaria e incluso se graduó. En un viaje a una convención relacionada a la veterinaria, ella conoce a Paul Bernardo. Pero antes de empezar la historia de estos dos chicos, les voy a contar la infancia y cómo fue la vida de Paul Bernardo. Paul no fue tan afortunado durante su infancia, ya que su familia no era como del mismo nivel socioeconómico del de Karla. Pero él se esforzó mucho para lograr tener un nivel alto, porque a él le importaban mucho las apariencias. Pero bueno, él era hijo de una pareja disfuncional, tenía otros dos hermanos, y el chico se enteró a sus 16 años de que su padre no era su verdadero padre. Le había dado su apellido, pero en realidad él había sido, pues digamos, el fruto de una aventura entre su mamá y un exnovio de su madre. Entonces, ¿qué pasa? Él, al enterarse de que su mamá le había sido infiel pues, al que él creía que era su papá, obviamente empezó a cambiar la actitud con ella, empezó a tratarla mal, incluso la llegó a llamar prostituta. Y dicen que a partir de este momento puede ser el detonante por el cual él se volvió muy agresivo. Antes de él conocer a Karla, él ya había tenido otras relaciones con otras chicas, pero ninguna de estas relaciones pues rindió frutos, porque él tendía a ser muy agresivo durante las relaciones íntimas. Incluso él podía ser muy posesivo, les decía cómo vestirse, con quién hablarse, era muy celoso y llegaba a ser hasta cierto punto violento. Entonces ninguna de las chicas aguantaba estar de novia con él. Y como les digo, él era como una persona que quería como ser alguien muy importante. Él estudió para ser contador, terminó su carrera, se hizo contador, le empezó a ir muy muy bien y empezó a tener dinero, empezó a tener mucho éxito. Él era muy popular con las mujeres, aunque sus relaciones no duraban mucho, pero él seguía siendo muy popular porque era una persona muy apuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este hombre comienza a agredir a las chicas. Él comenzó a atacar a chicas en la región de Scarborough. Digamos que era un lugar donde la gente se conocía entre ellos, entonces resultaba muy impactante que eso sucediera en esa comunidad. Para esto, estos chicos son de Canadá, entonces este tipo de crímenes no era muy común en Canadá, entonces la policía estaba muy preocupada porque se empezaron a registrar violaciones en esta comunidad. Las chicas que eran agredidas sexualmente decían que el hombre pues era bien parecido, que era como rubio, que era alto y que las agarraba desprevenidas. Entonces él las amenazaba con un cuchillo y las llevaba a un lugar oscuro donde abusaba de ellas y las trataba muy mal. Lo que ellas cuentan es que él trataba de someterlas, él trataba de hacerlas sentir mal, él les decía que se dijeran ellas mismas que eran unas prostitutas, que eran perras, que eran como muchos insultos, pero que ellas se lo tenían que decir y hacerlo sentir a él como si él fuera su amo o su dueño. Estas agresiones duraban alrededor de 40 minutos, una hora, entonces digamos que el tipo se tomaba bastante tiempo en hacer todas sus fechorías, en hacer toda su agresión sexual. ¿Qué es lo que pasa? Regresando a la historia con Karla, Karla se va a esta convención de veterinaria y se va a comer con una de sus amigas a un restaurante. Esto es lo que se cuenta, porque algunos dicen que se conocieron durante la convención, pero yo no lo veo muy factible porque pues él estudió contaduría, entonces no tendría mucho sentido que él estuviera en la convención. Pero la otra parte dice que se conocieron en un restaurante. Entonces dice la amiga que fue flechazo al instante o que fue, amor a primera vista o que fue pasión a primera vista. Porque ese mismo día que se conocieron, se encantaron, se gustaron y ese mismo día en el hotel se fueron a la cama juntos. Se dice que Karla disfrutaba mucho de que él fuera como agresivo en la cama
O también se dice que ella era tan sumisa y que le había gustado tanto este hombre que experimentar todas estas cosas con él le habían gustado y le había nacido su amor por ser sometida, por juegos sexuales muy agresivos, y así se conocieron estas dos personas. Los dos chicos decidieron comenzar una relación sentimental y él viajaba desde Scarborough hasta St. Catherine en Ontario, en Canadá. Entonces esto pues a los padres les gustaba mucho porque aprobaban la relación. Él era 6 años mayor que ella, él había nacido en 1964 y ella era de 1970. Entonces a los padres no les importaba tanto la diferencia de edad porque ya era una persona que había terminado sus estudios, que estaba laborando, que tenía su dinero. Entonces a ellos les parecía como un partido perfecto para su hija. Y obviamente no se imaginaban lo que este hombre escondía o lo que también su hija ya también estaba haciendo con este hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando él iba a visitar a Carla a St. Catherine, también comienzan a haber violaciones en St. Catherine, o sea, todo este abuso y toda esta violación, pues él lo hacía constantemente, era muy adictivo para él hacer este tipo de violaciones, de agresiones. La relación continuó y las violaciones y los ataques de este hombre también. Y llegó un momento en el que pues Paul quiso ver cómo reaccionaba a Carla al decirle que él era el violador que estaba buscando toda la policía. Y lo que ella le dijo fue como de, ay, eso es genial, como es súper cool que hagas ese tipo de cosas, ¿no? No se sabe si ella lo dijo como porque se lo tomó a broma o porque realmente pensaba que pues estaba pues padre hacer ese tipo de cosas, como que era tanta su sumisión y era tanta su devoción hacia este hombre que le podía permitir lo que fuera. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Que, pues, Paul dijo, perfecto, encontré a la persona perfecta con la que puedo hacer yo mismo y hacer mis fechorías, y aparte, pues, puedo tener como mi fachada de la relación perfecta o mi novia perfecta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente la policía ya empezó a detener gente, ¿no? Ya había como una descripción física de este hombre, había un retrato hablado, y lo que pasó fue que los amigos empezaron a bromear con Paula así de, es que tú te pareces un buen al violador, que eres tú, que no sé qué, y él pues obviamente nada más se reía, pero pues en el fondo sí era como de, como que ya me pueden reconocer, ¿no? Se dice que algunos de sus amigos, yo creo que ya sabían cómo era este hombre, cómo se comportaba, porque pues digo, si te relacionas con él, eventualmente le conoces sus mañas o ves cómo se comporta con las mujeres, ¿no? Entonces lo que pasó fue que algunos de ellos fueron a denunciarlo a la policía. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que al él parecerse mucho al retrato hablado, la policía lo detiene para interrogarlo y aparte de esto para tomarle muestras de cabello y de saliva. Y Paul cooperó con la policía sin chistar, él dijo, sí, les doy mi cabello, les doy la saliva. Cabe mencionar que se supone, o bueno, la información que yo encontré decía que le habían hecho la misma prueba a 700 personas. Entonces iban a tardar muchísimo en encontrar como al culpable, iban a tardar muchísimo en analizar todas esas pruebas. Más aparte que en esos tiempos esas pruebas de ADN todavía no eran como muy precisas que digamos. Y volviendo a la relación entre Paul y Carla, pues este hombre se hacía cada vez más posesivo, cada vez más manipulador, cada vez más violento. Incluso en algunos lugares leí que tenía una nota, Carla, donde escribía las cosas que les voy a decir, y otras decía que estaba dentro de su diario. Yo imagino que era como más razonable que lo tuviera dentro de su diario, pero las cosas decían así como de, debes de recordar que no puedes hacer enojar a Paul. Y él listaba varias cosas que ella no podía hacer. Tenía que mantenerse limpia, o sea, tenía que tener buena higiene. Tenía que hacer constantemente ejercicio para estar bonita para él. Tenía que hacer dieta. Tenía que obedecerlo en todo lo que él dijera. Tenía que dejarle de hablar a ciertas personas. Incluso también decía, al último de su lista, decía, recuerda que eres fea, recuerda que eres gorda y recuerda que eres estúpida. Entonces, yo creo que el nivel ya que tenía este hombre sobre esta mujer estaba muy cañón. Pero también muchos dicen que esta chica disfrutaba como siendo sometida por este hombre. Pero bueno, lo que pasa después fue que, como les digo, Paul fue escalando en los niveles de locura también hasta cierto punto, porque le reprochaba mucho a Carla que no fuera virgen. Le reprochaba mucho que ya estaba sucia cuando la había conocido, que ya no era pura. Entonces, pues obviamente te quedas así como de pura, ¿de qué hablas? Tú haces cosas muchísimo peores, ¿no? Pero bueno,
Él le recriminaba todas estas cosas, bueno, él le recriminaba por no haberle dado su virginidad y le decía que él quería la virginidad de su hermana, de la hermana pequeña de Carla, llamada Tammy Homolka. Ella solo tenía 15 años de edad cuando pasaron estas cosas. Les voy a platicar qué fue lo que pasó con la hermana de Carla. Yo creo que ella ya estaba en un nivel de sumisión tan grande y de dependencia tan fuerte, que ella decidió darle la virginidad de su hermana a Paul en Navidad. Entonces ella en ese momento trabajaba en una veterinaria de donde extrajo un sedante para animales. Yo imagino que era como ketamina o algo así para dormir a un animal. Y lo que pasó fue que le dieron de tomar a esta pequeña, le dieron a tomar, se supone que era como ponche de huevo o algo así. Entonces dentro del ponche con alcohol y con la sustancia que era para dormirla, pues la chica se duerme. Obviamente todo esto después de la cena navideña, después de haberse entregado los regalos. Ellos tenían una fachada con los papás que jamás se imaginaron. ¿Qué es lo que pasa? Pues la chica pierde el conocimiento, la llevan al sótano de la casa y comienza Paul a abusar de la chica. Y aparte comenzó a grabar todo el suceso de la agresión sexual hacia la niña. La niña estaba ya inconsciente, pero no conformes con esto. O sea, yo creo que ellos no querían que ella se despertara, no querían como obviamente despertar sospechas con la familia. Y lo que hizo Carla fue ponerle un trapo en la cara con alotano, que pues igual es una sustancia como pues que te adormece. Bueno, es una sustancia química que incluso le quemó la cara a la niña. ¿Y qué es lo que pasa? En algunos lugares leí que le pusieron el alotano porque la niña se había despertado, pero en otros dicen que por la cantidad de sedante veterinario que tenía la niña, pues obviamente no podía haberse despertado. Pero en algunos lugares dicen que sí y que por eso le pusieron el alotano. Que ya llegó la enfermedad de estos dos a tal grado que incluso Paul obligó a Carla a violar a su hermana. Entonces este nivel de enfermedad ya estaba fuera de límites. Todo esto quedó grabado. Ya le habían hecho demasiadas cosas a esta niña. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tammy comienza a vomitar y se empieza a ahogar con su propio vómito. Pero pues obviamente al estar totalmente sedada no iba a poder pues reaccionar, o su cuerpo no iba a poder reaccionar como debía para poder pues vomitar todo lo que ya le habían metido estos sujetos. Entonces pues obviamente se espantan, no fue el tiempo suficiente, intentaron limpiar el lugar, vistieron a la chica, y llamaron después al 911, llegó la ambulancia, obviamente los papás ya estaban despiertos y lo que dijeron a la policía fue que únicamente empezaron a ver que la niña se había quedado dormida y que de repente empezó a vomitar y que lo atribuían todo a que había sido como una congestión alcohólica. Entonces le dijeron es que tomó demasiado, fue un accidente, los papás se quedaron con que era un accidente. O sea, imagínate, acababas de tener tu cena de Navidad y de repente te despiertas viendo que tu hija no murió en ese momento, pero murió en el hospital, pues muere, ¿no? En el día del velorio, incluso estas personas, animales, no sé cómo llamarles, dejaron una carta en el ataúd de la pequeña diciéndole que la extrañarían y pusieron una foto de ellos dos ahí. O sea, aparte siento que tomaron esto como una burla. Y muchas personas más adelante van a ver, más bien Carla intentó hacerse como la víctima, pero después de tantas cosas que la gente supo que hizo, pues totalmente era un monstruo, ¿no? Un mes después del deceso de Tammy, estos sujetos se mudan a Portal Housing, donde comenzaron como su vida ideal de pareja, se mudaron juntos, era su primera casa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues obviamente este sujeto no podía detener sus instintos maniáticos horrendos que tenía y comenzó a violar a chicas en este lugar. Entonces obviamente empezaron a ligar estas violaciones con las violaciones del violador de Scarborough, que así fue como lo nombraron. Entonces esto ya tenía mucha prensa, esto ya tenía mucha gente encima. Ya estando los dos en su casa, incluso las perversiones porque estaba Paul obsesionado con Tammy, no pararon. Se encontró un video donde ven a Carla que se pone la ropa de su hermana y la ropa interior y hace como si estuviera haciendo, como si fuera su primera vez con Paul, y esto pues parecía que el güey lo satisfacía mucho, ¿no? Entonces Carla, como veía que este tipo de cosas a este hombre le prendían mucho o le gustaba mucho, pues decidió hacerle un regalo. Entonces ese mismo
En esos días en los que se mudaron, ella convence a una chica de 15 años, que algunos dicen que era amiga de Tammy, y la llevan a la casa, la drogan, le dan alcohol y también abusan de ella. Al día siguiente la dejan ir. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la chica no se da cuenta, aunque sentía como que estaba dolorida, pero no se la creyó o no se dio cuenta de que había sido abusada por este par de monstruos y la dejaron ir. Y así empezó también como pues todas las agresiones de este hombre en este lugar donde les digo que lo ligaron con la policía. En la mente de Paul comenzaba a meterse una idea de tener como una esclava sexual. Y el 14 de junio de 1991 él secuestra a Leslie Mahaffey, de 14 años de edad. También este es otro dato, que al parecer al hombre le gustaban las chicas menores de edad. Y bueno, sí, la mayoría de sus víctimas fueron menores de edad. Al secuestrar a Leslie, su plan era pues mantenerla cautiva como 3 días, abusar de ella, drogarla, la tenía vendada. Y en cierto punto de la violación y el maltrato, a la chica se le cae la venda. Según ellos, alcanza a verles los rostros. Entonces ellos ya no estaban tranquilos. O sea, ellos decían, si está drogada puede que no nos haya visto. Le volvieron a poner la venda encima, pero ya no se quedaron tranquilos. Y después de esto, Paul dijo, no podemos dejarla ir porque si nos denuncia, pues nos va a denunciar a los dos. Entonces, pues digamos que manipuló también a Carla, porque fue su forma de decirle así de, tú también estás implicada en este asunto, así que, pues ni modo, esto ya es cosa de dos. Él la estrangula con una cuerda con un cable de electricidad y la mata. Después de esto, él la corta en diversos pedazos, o sea, corta su cuerpo y compra cemento. Empieza a hacer bloques de cemento y dentro de estos bloques de cemento mete las partes de la chica y va y las arroja por un puente en el lago Gibson. Después del asesinato de Leslie, las agresiones de violación continuaron en esta zona y Carla comenzó a presionar a sus padres para continuar con la boda. Ellos obviamente todavía estaban de luto, no superaban obviamente la muerte de Tammy, era muy reciente y no creían que fuera como una muy buena idea que se casaran como en esos momentos, porque pues la familia estaba triste, estaba de luto, extrañaban a su hija, pero a Carla esto no le importó y los presionó para casarse el 29 de junio. Este día, el 29 de junio de 1991, estos dos se casan, una boda de ensueño, fotógrafos, banquete, o sea, fue una boda, echaron la casa por la ventana y fueron la pareja más retratada, fueron la pareja Barbie y Kent, así les decían sus amigos, por eso los bautizaron así después la prensa, porque parecían un Ken y una Barbie, como la pareja perfecta, pues las dos personas exitosas, tenían ya un lugar donde podían vivir, se estaban casando, estaban cumpliendo todos sus sueños, era perfecto. Obviamente nadie sabía lo que había detrás de todo esto. Ellos se van de luna de miel a Hawái, donde después nos enteramos, bueno, después sale la noticia de que hubo una chica que fue violada en Hawái y se registró, y también obviamente el parecido de su retrato hablado era muy parecido a Paul. Pero obviamente en Hawái y en Canadá pues era mucha la diferencia, entonces no pudieron ligar como este crimen en Hawái. Los días fueron muy exactos porque el día en el que ellos estaban celebrando su boda, se estaba recogiendo en el lago Gibson unos bloques donde unos pescadores, unos dicen que fueron unos pescadores y otros dicen que fueron una pareja. Pero bueno, el punto es que encontraron los bloques donde estaba Leslie Mahaffey, pues dentro de los bloques, valga la redundancia. Y lo que pasó aquí fue que comenzaron a buscar en el río y encontraron las demás partes del cuerpo. A Leslie no la habían encontrado o no la habían reportado como desaparecida inmediatamente porque ella se había salido de su casa. Ella había tenido muchos problemas con sus padres y se había mudado de casa y estaba viviendo con un amigo, pero pues obviamente no era como que estuviera tan al pendiente de ella. Una semana después de que le pasó esto con la pareja, de que la violaron y que la asesinaron, pues fue que comenzaron a ver que no estaba, a preocuparse por su desaparición porque aparte se acercaba a su cumpleaños. Otros dicen que en ese momento se percataron de que no estaba porque no se había reportado para el día de su cumpleaños. Y así fue como el mismo día en el que se estaban casando esta pareja de criminales, estaban encontrando el cuerpo de Leslie Mahaffey. El 16 de abril de 1992, Kristen French, de 15 años de edad, fue secuestrada en el estacionamiento de una iglesia.
Se dice que Karla Molko se bajó para pedirle indicaciones con un mapa y en lo que la chica le daba pues las indicaciones, le decía por dónde ir y todo este tipo de cosas, llegó Paul por atrás y con un cuchillo lo obligó a introducirse en el carro. De aquí la llevaron a su casa donde la violaron, la torturaron y la humillaron. En uno de estos días, pues obviamente los papás de la chica estaban desesperados porque encontrar a su hija y porque se las regresaran. Así que el padre acudió a los medios de comunicación y en un noticiero estaba pidiendo que le regresaran a su hija, que él le daría la recompensa que quisiera, pero que por favor regresara con bien a su hija o en el estado también pues que la tuvieran, ¿no? Este hombre tan abominable como fue Paul obligó a la chica a ver por última vez a su padre en televisión y obviamente esto fue horrible para la niña. La miró y le dijo, esa es la última vez que vas a ver a tu padre, o esto es lo que se dice que le dijo Paul a la chica. Y de aquí pues comenzaron obviamente otra vez las torturas, las violaciones, ya saben, o sea, todas las cosas horribles que este sujeto le hacía a las mujeres. Y terminó después por estrangular a la chica. Al matar a la niña, limpian el cuerpo y lo van a botar a una zanja. Esta zanja, curiosamente, estaba muy cerca del panteón donde estaba enterrada Leslie Mahaffey. Entonces, no sé si el tipo se lo tomaba con ironía, no sé si era una burla hacia las dos chicas que había asesinado. Obviamente ya le había tomado el gusto por matar a las chicas, por violarlas, o sea, ya se había convertido como en una adicción para él. Con la desaparición de Kristen, las personas, algunos testigos dicen que habían visto a la chica con dos personas y dijeron que la habían visto en un Camaro beige. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esto entorpeció mucho a la policía, a los detectives. Ellos no tenían un Camaro beige, ellos tenían un Nissan dorado. Entonces todo esto retrasó la investigación porque ellos estaban deteniendo a las personas e interrogando a las personas del Camaro beige. Después de ya estos dos casos, el de Kristen y el de Leslie, la policía ya estaba muy preocupada porque obviamente ellos ya intuían que el violador de Scarborough era el mismo, que era el asesino de estas dos chicas. Entonces, aunque no era la misma la forma en la que él atrapaba a las víctimas, era la misma la forma en la que abusaba de ella y la misma la forma en la que las estaba asesinando. Entonces, la policía estaba muy preocupada porque ya tenía un asesino serial o ya lo estaban catalogando como un asesino serial. Unos meses después encontraron el cuerpo de Terry Anderson en una presa que había sido abierta recientemente. La presa era Ontario Hydro, me parece que era el nombre de la presa, y encontraron en alto estado de descomposición el cuerpo de esta chica y lograron identificarla por sus piezas dentales y por su ADN. Aquí la policía también igual, les digo, ligó esta muerte con la de este tipo porque la chica ya llevaba igual 6 meses desaparecida, por eso estaba ya su cuerpo en un estado muy mal de descomposición. Este hombre seguía sin impunidad haciendo todas sus cosas horribles que estaba haciendo, pero en su casa todo iba de mal en peor. Él estaba tratando a Karla cada vez con más violencia, él disfrutaba humillarla, pegarle, y Karla ya no sabía cómo mantenerlo pues contento. Ella ya le había dado lo que él quería, le había dado a las chicas, le había dado la virginidad de su hermana, había cometido cosas horribles y nada de esto bastaba para tenerlo contento. Cierto día la violencia de Paul llegó a tal grado que con una lámpara le pegó a Karla en la cabeza y esto llegó a desviarle el ojo de la órbita de su cráneo. Y entonces la tuvieron que llevar al hospital. Ya en el hospital a Karla le detectaron numerosos golpes, incluso también le pudieron descubrir que tenía una costilla rota. Obviamente los familiares de Karla le dijeron que tenía que salirse de esa casa de inmediato, que ese hombre no podía estarla tratando así que después de múltiples maltratos, me parece que Karla regresó en una ocasión con Paul, pero después de esto, de los golpes y de la violencia que sufría, Karla logró salir y en el momento en el que salió de la casa de Paul, salió y lo denunció por violencia doméstica. En esos momentos en los que Karla estaba haciendo su denuncia, se estaba analizando la prueba de Paul de ADN que le habían hecho 2 años atrás. Llevaba 2 años analizándose esa prueba y aún no lograban identificarlo. Después de esto, logra la policía identificar que Paul había sido el violador de Scarborough y entonces lo detuvieron. La policía tuvo que interrogar a Karla para preguntarle si sabía sobre todos los crímenes que su esposo había cometido porque ya lo habían identificado como el violador y como el mayor o el principal sospechoso de los asesinatos de Leslie Mahaffey y de Kristen. Entonces Karla se vio pues arrinconada y no tuvo de otra más que confesar que sí, que él había asesinado todo esto. I was really mad too because
When I took Buddy out, there were 2 champagne glasses on the dining room table. And we had these really expensive champagne glasses from France, which we never used. He had those out. The 2 of them had been drinking champagne from those glasses. And I was really mad. This is stupid. En un principio, Carla intentó salirse con la suya y se intentó poner como víctima. Y de estas pláticas y de estas, digamos, como confesiones que ella les dio a su manera, que ella le dio a la policía, logró hacer un trato donde únicamente ella cumpliría 12 años de cárcel por haber encubierto a su esposo y por no haber ido a la policía. Entonces, después de que ya a Paul iban a enjuiciarlo, él decide que pues no se quiere ir solo. Entonces, obviamente quería que Carla tuviera parte de su culpa y que estuviera muchísimos más años de cárcel, ¿no? Entonces, él le dice a su abogado que vaya y en un lugar que él tenía escondido, o sea, como tipo secreto en su casa, tenía todas las grabaciones donde Carla había participado y donde se veía que no solo estaba siendo obligada por él, sino que ella disfrutaba de violar a las chicas, de torturarlas. Dicen que estas cintas fueron muy fuertes, que llegaron a ser muy fuertes, o son muy fuertes porque supongo que todavía deben de existir. Pero pues sí, la finalidad de Paul era que Carla sufriera lo mismo que él. Incluso él dijo que él jamás tuvo la intención de matar a las chicas, sino que por Carla estar loca de celos, ella misma era la que las había matado. Todos estos detalles, aunque la policía intentó mantenerlos muy herméticos, salieron a la prensa y la prensa comenzó a llamar a estos asesinos, porque ya los vinculaban a los dos, como los asesinos Barbie y Ken. Lo que siguió a continuación fue que Carla intentó a toda costa limpiar su imagen. Ella decía que ella había sido como víctima de este hombre muchísimo tiempo, que no podía salirse de ahí porque le tenía miedo. Quiso hacer como el papel de víctima, que en algún momento le funcionó muy bien, pero a partir de que salieron las víctimas, toda la sociedad y la prensa se volcaron contra ella y obviamente no le creyeron nada de lo que estaba diciendo. Después de esto se comenzó a investigar la defunción de Tammy Homolka, la hermana de Carla, porque habían encontrado los videos donde Carla traía puesta la ropa de su hermana. Total que pues obviamente terminaron confesando. Ella dijo que su intención jamás había sido el asesinar a su hermana, incluso le escribió una carta a sus papás donde les pedía disculpas y les decía que las cosas habían salido de control, que no era su intención matar a su hermana, pero que no esperaba que la perdonaran, pero que ella estaba muy arrepentida de lo que había hecho. Pero pues obviamente la cinta que encontraron después no decía lo mismo, ¿verdad? Ella estaba incluso violando a su propia hermana, cosa que ya esto en sociedad la ponía muy muy mal, porque pues obviamente nadie se le cruza por la cabeza hacer cosas tan retorcidas como esa. Obviamente Paul había sacado todo esto de las cintas y había inculpado a Carla porque no se quería ir como solo. Pero los abogados de Carla ya tenían muy afianzada el trato que habían hecho con los jueces, es decir, lo de los 12 años, porque había cooperado y había dado pues todos los testimonios, había hablado de las víctimas, había dicho todo lo que Paul había hecho. Y pues considerando de que Paul era el único que había sido el violador de Scarborough, decidieron dejarle esa sentencia porque digamos que ya estaba pactada, ¿no? Y porque ella había cumplido con su parte del trato. La prensa denominó este trato y lo tituló como el trato o el pacto con el diablo. Y Carla Homolka se convirtió en la mujer más odiada de todo Canadá. La prensa obviamente se llenó los bolsillos e incluso dice mucha gente que los videos y todas estas cosas para las noticias incluso se filtraban como muy, o sea, era como tan privado y que se llegara a filtrar era muy penado. La policía llegó a penar a quien expusiera como los videos y este tipo de cosas, pero pues obviamente salieron a la luz. El 1 de septiembre de 1995 se declaró culpable a Paul Bernardo de asesinato involucrado en el caso de Tammy Homolka y de asesinato en primer grado en los casos de Kirsten y de Leslie Mahaffey. Se le dio cadena perpetua por estos asesinatos y por estos crímenes. Después del juicio de los asesinatos de las chicas, el 31 de noviembre, a Paul se le hizo otro juicio donde se le inculpó por las violaciones de Scarborough, donde se le declaró culpable de 40 violaciones. Se llegó a creer que Paul fue responsable de algunas muertes y algunas violaciones más, pero por falta de pruebas no se pudo incluir dentro de los juicios. Pero obviamente a este hombre se le encontró como pues que era inestable para estar en sociedad, era demasiado peligroso para convivir en sociedad, entonces no se le podía dar ninguna
prórroga para salir antes o no, ni aunque fuera por buen comportamiento. O sea, este hombre incluso tuvo que estar en aislamiento porque estas personas en la cárcel son tratadas o son como la peor escoria, entonces por cuidar su seguridad lo mantuvieron como aislado de todas las demás personas. Y esta Carla tuvo un trato totalmente distinto porque se dice que incluso la sociedad les reprochó mucho esto a la justicia porque, o al gobierno también, porque ella tuvo todas las comodidades que quiso. Tuvo un cuarto grande, tuvo una televisión, le llevaban regalos, tenía acceso a como al exterior me refiero, llegó a tener fiestas dentro de la cárcel, sus papás la llegaron a visitar, tuvo reuniones, tuvo relaciones con otras internas. Se dice que tuvo 2 relaciones largas dentro del tiempo que estuvo en la cárcel. Y después de estos 12 años que cumplió, la dejaron en libertad. Carla estaba atemorizada porque recibía cartas de amenazas de muerte. La gente estaba muy enojada porque la justicia o el gobierno iba a dejarla en libertad como muy rápido. Sentían que ella merecía todo el peso de la ley, incluso quedarse de por vida en la cárcel, nada más por el hecho de lo que le hizo su hermana, porque pues hizo muy público eso. Pero bueno, ella salió a los 12 años de cumplir su condena, se cambió el nombre, me parece que dicen que tuvo 3 hijos, y ella se casó con el hermano de su abogado. A la fecha, obviamente, hay grupos, o se dice que hay grupos como en redes sociales donde se avisan dónde está Carla, porque no quieren que esta mujer esté cerca de sus hijos, porque pues obviamente los hijos de Carla ahorita están yendo como al colegio y todo este tipo de cosas. Incluso leí una nota donde un pueblo se dio cuenta de que ella estaba, como de que sus hijos estaban en la escuela, e intentaron por todas las maneras de sacarlos de la escuela porque no querían que ella conviviera con los niños. Ellos decían que necesitaban saber cuando ella estuviera ahí, porque ellos tenían que estar como muchísimo más al pendiente, tenían que tener las alertas puestas, porque no sabían lo que esta mujer era capaz de hacer. O sea, a la gente no le consta si ella cambió realmente su mentalidad en los años en la cárcel o si ella sigue siendo una loca, sádica, depravada. Pues obviamente yo entendiendo a las personas puedo decir que sí me preocuparía que está cerca de mis hijos, pero también siento que los hijos de Carla obviamente pues van a sufrir mucho por lo que hizo su madre, no es culpa de ellos y pues siento que el bullying que les han de estar haciendo en el colegio pues ha de estar como muy, muy heavy y también esto puede derivar como en un resentimiento muy grande o puede derivar en que ellos pues no se conviertan como en unas personas pues tan buenas para la sociedad. Sí, ella se casó con el hermano del abogado, tuvo a sus hijos, vive en familia, se cambió el nombre, pero las personas siguen muy al pendiente de todos los lugares a donde ella vaya. Y este fue el caso de Carla Molko y Paul Bernardo, los Barbie y Ken asesinos. Espero que les haya gustado mucho. Sé que estuvo un poquito largo. Les voy a dejar mis redes sociales que tengo, que son Instagram, TikTok, Facebook. Y también recuerden darle a la campanita, recuerden suscribirse. Díganme en los comentarios, los voy a estar leyendo, qué les parece la nueva sección de Amor, Pasión y Sangre. Y ya sin más me despido, les deseo un buen día, tarde o noche. Chao.